Vamos a hablar, perdón que si estamos en vivo y en directo, estamos hablando aquí con los pastores. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque estamos terminando y entregando este día de reposo, este Shabbat, y podemos hacerlo aquí en tu casa, escuchando tu palabra y compartiendo tu palabra. En este día que vamos a estudiar Hebreos capítulo 9, y tú has puesto en mi corazón de compartir este tema con este título, el tercer templo. Te pido, Abba, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, que podamos escuchar tu palabra, orar, escudriñar tu palabra para entender el mensaje en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. Hebreos capítulo 9, venimos estudiando el libro de Hebreos. Eh, Anoche nos tocó Hebreos capítulo 8. El título de la noche, perdón, había sido Hebreos 8. Un nuevo pacto. El título de anoche fue un nuevo pacto, Hebreos 8. El fin de semana pasado estudiamos Hebreos 7. Así recordamos un poquito Hebreos 7, versículo 11 en adelante, cuando dice: por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a nuestra perfección, a nuestra meta a través del primer pacto, no habría lugar para el segundo. Pero cuando habla del pacto se refiere a lo que Yahshua cambió, es la ley mosaica. Entonces vamos a prestar atención a lo que Dios nos va a hablar hoy. Como decimos siempre, hay que estudiar todo el libro para no lucharse. El título de hoy es El tercer templo, pero venimos hablando Hebreos desde el 1 en adelante, Hebreos 8, lo estudiamos ayer, el fin de semana pasado, Hebreos 7 y Hebreos 6, para entender un poco por qué le he puesto este título, que sentí en mi corazón de parte del Señor poner este título, el tercer templo. Sabemos que es una frase que está ahora de moda, que los judíos quieren edificar el tercer templo. A veces como creyentes miramos, buscamos en internet a ver si en Israel se edificó el tercer templo y estamos esperando la construcción del tercer templo, porque todavía no lo entendemos, no hay diferencia de interpretación de la palabra, si nosotros vamos a ser tomados antes que el anticristo se sienta en el tercer templo después. Así que vamos a estudiar un poquito Hebreos 9 para ver para nosotros los creyentes en qué tercer templo nos tenemos que guiar y basar. Hebreos capítulo 9 dice la palabra: ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración y un lugar santísimo. Yo estoy leyendo la K2, pero quiero también compartir en la Reina Valera. ¿Cómo dice, pastor, que están ahí? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal. Pues ahí está, un santuario terrenal. Fijémonos que el estudio de Hebreos capítulo 9 comienza con santuario terrenal, y yo templo y yo tabernáculo terrenal. Por eso es que orando sentí en mi espíritu, en mi corazón, de parte del Padre, este título, el tercer templo. Y vamos a entender por qué le he puesto este título, que me lo dio el Señor. En el primer versículo de Hebreos 9:1 ya está hablando de un santuario terrenal, yo templo y yo, como le solíamos escuchar, tabernáculo. Versículo 2 dice: un tabernáculo, bueno, aquí lo encontramos, un tabernáculo que fue erigido exteriormente y fue llamado el lugar Kadosh. En él estaba la menorá, el candelabro que está ahí atrás, en la Reina Valera dice candelabro, la mesa y el pan de la presencia. Quiero ir despacito, como hacemos siempre, para entender por qué el Padre puso en mi corazón el tercer templo. En Hebreos 9 está hablando del tercer templo, y a veces nosotros nos confundimos mirando para Israel a ver si los judíos edifican el tercer templo y tratamos de adivinar o ver quién es el anticristo que se va a sentar en ese lugar. Pero en Hebreos 9 la Biblia dice que el tercer templo ya fue levantado. Versículo 1 dice: ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración en el primer templo. Acá no dice ni uno, ni dos, ni tres, pero entendemos que está hablando de aquel primer templo levantado por el Padre, a través por Moisés, por mandato del Padre en el desierto. Ese fue el primer templo, que no se le reconoce como número uno, porque en realidad está como tabernáculo. Luego tenemos la costumbre de decir el primer templo, el de David, pero en realidad el primer templo o tabernáculo mandado a levantar por el Padre, si vamos a decir cuál era el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero, en realidad debemos decir que el primero fue este, el que el Padre mandó con medidas, con instrucciones precisas a Moisés a que levantaran en el desierto. ¿Y por qué debemos entender que este es el primero? Porque también para nosotros que estamos en este mundo para nosotros es un desierto.
porque nosotros dice la Biblia que estamos en este mundo como extranjeros, caminando como peregrinos rumbo a la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos que entender que nosotros también, los creyentes de este posterior tiempo, de este último tiempo, nosotros estamos igual que los israelitas en el desierto. Hoy hablábamos algo con el pastor que está aquí, uno de los pastores que está aquí presente, que no hay que amar las cosas del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros estamos igual que aquel Israel. Como el pacto abrahámico se cortó, porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías, también se cortó ese pacto del Eterno con el mundo, específicamente con su pueblo de Israel. Y ahora ese pacto abrámico está en nosotros, con respeto. No está ni en los judíos, ni en los católicos, ni en los evangelistas. Está en aquellos que de a poquitito vamos entendiendo lo que son las raíces. Entonces, nosotros hoy, los creyentes que dice la Biblia, estamos caminando en este mundo, en el mundo como extranjeros. Entonces, no somos del mundo. Nosotros estamos llevando ese arca del pacto, la estamos llevando nosotros como la llevaba antes Moisés y su pueblo en el desierto. Y nosotros también, el otro día cuando estudiamos Hebreos, que era 3 y 4, cuando decía, ojo, mirá, si oyeres hoy la voz, si oyeres hoy la voz, si oyeres hoy la voz, no endurezca el corazón como endurecieron. Entonces nosotros estamos en la misma condición que aquellos israelitas que estaban en el desierto. Estamos en el desierto. Y ese es el problema de muchos hermanos y también nuestro, cuando no entendemos y no aceptamos que estamos en el desierto. Y estar en el desierto es renunciar a todas las posesiones. Estar en el desierto es eso, renunciar a todo. No de entregar la casa, no de entregar a los hijos, no de entregar a la esposa. No estoy diciendo dejar todo e irnos a vivir a la arena. Estoy diciendo de qué es espiritualmente vivir en el desierto. Es como aquellos casi 3 millones de israelitas que el Padre los sacó de Egipto, solo le permitió que las egipcias le dieran las joyas y alhajas, pero se fueron al desierto con promesa de entrar a la vida eterna. Y nosotros estamos igual. El Padre nos sacó del mundo, aunque vivimos en el mundo, pero estamos en un desierto espiritual, porque estamos en esos, nosotros debemos entender que estamos en esos 40 días de Yahshua en el desierto. Yo, en esos 40 días, el pueblo de Israel debería haber cruzado el desierto, pero como no cruzaron en 40 días, por su dureza tuvieron 40 años, que tampoco cruzaron, dieron vuelta y fueron cortados todos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que nosotros fuimos sacados de nuestro Egipto, estamos caminando por el desierto, con la promesa de entrar a la Nueva Jerusalén, que esa es la nueva tierra para nosotros. La misma promesa que tenían los israelitas, pero aunque tenían la promesa, aunque fueron sacados de Egipto, estuvieron en el desierto, el Padre les levantó un tabernáculo para que lo adoraran a Él, y ni así pudieron atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. Y eso nos va a pasar también a nosotros si no entendemos que estamos en un desierto, que no, como hoy hablábamos con el pastor Hugo, que no amemos ni nos aferremos a las cosas del mundo, yo emocionalmente o sentimentalmente, a un amigo, un hermano, un ser querido, siempre que estas cosas nos terminen atando, jugando en nuestra contra, como a veces cuento yo de algunos testimonios míos, de no mezclar lo emocional con lo espiritual. Entonces, en Hebreos 9 dice, ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración en un lugar santísimo, que era aquel tabernáculo, versículo 2. Un tabernáculo que fue erigido, levantado exteriormente y fue llamado lugar santísimo. Vemos aquí en el versículo 1 y versículo 2 que está hablando de un primer templo. Aunque no está el número 1, entendemos que este fue el primero. ¿No? Aunque no está el número 1 y aunque se le suele llamar al primer templo, el de David, y luego en la época del profeta Malaquías, ¿no? Pero si mal no recuerdo, el segundo, y ahora Israel está tratando, o los judíos están tratando de construir el tercero, pero bíblicamente, o para nosotros, el tercero ya está, no hay que esperar la construcción del tercero, el tercero está en nosotros y estamos caminando con ese tabernáculo. ¿Y quién es ese tabernáculo? Antes, para entender esto, antes Moisés llevaba ese tabernáculo que era imagen del tabernáculo celestial. Ahora nosotros ya estamos llevando ese tabernáculo celestial, que es Yahshua. Porque cuando uno ve todas las medidas e instrucciones que el Padre le dio a Moisés, el sacrificio, los animales y todo eso que hacían en ese tabernáculo, en el primer templo, levantado en el desierto, era toda imagen y sombra de lo que iba a venir. Dice así en la Biblia, imagen y sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que vino? Yahshua. Entonces, ese templo que estaba en los cielos, en el cual había una imagen similar acá en la tierra, en el desierto, ya descendió.
Cuando Juan el Bautista decía, de cierto os digo, arrepiéntanse, le decía a los israelitas, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ya vino el reino, o sea, ya vino el templo, es Yahshua. Entonces nosotros los presentes no tenemos que esperar un tercer templo, o no tenemos que preocuparnos o distraernos a ver en Israel, que sí hay que mirar porque es una señal, Israel es el reloj profético para nosotros, pero tenemos que entender que el tercer templo para nosotros ya vino, es Yahshua, ya vino, no hay que esperar un tercer templo, ya vino. Y nosotros, como verdaderos presentes, fuera de las religiones, hoy nosotros somos ese tabernáculo, repito, hoy nosotros somos el tercer templo. ¿Y por qué ese título? Porque el tercer templo somos nosotros. Antes el tercer templo lo levantó Moisés con las instrucciones del Padre, el primero sí, Moisés con las instrucciones del Padre en el desierto y mataban animales o sacrificaban animales. Hoy ese tabernáculo, ese diseño, el Padre nos lo puso en el corazón. Por eso cuando hablamos ayer y el fin de semana pasado, cuando dice, después de aquel tiempo pondré mis leyes, dice el Padre en Hebreos 7 y 8, pondré mi ley en la mente y en el corazón la escribiré. O sea que así como a Moisés, y lo digo bien despacito para que uno ni se entienda, así como Moisés le dio las tablas, los mandamientos, en tabla de piedra, y dijo escribí, 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 a nosotros no tenemos que esperar una tabla de piedra, porque la promesa es que así como Moisés le dio las instrucciones en tabla de piedra y dijo, ve lo que está escrito, andé y levantarlo ahí. A nosotros nos dijo así, no te lo voy a dar en una tabla de piedra, te lo voy a escribir en tu corazón. O sea, si no lo entendemos ahora, no lo entendemos más. Si no entendemos ahora, no entendemos más. Nosotros somos aquel Moisés. Nosotros somos aquel Moisés. A Moisés le dio las instrucciones en tablas de piedra. A nosotros nos dio las instrucciones en nuestra mente y en el corazón. Si no entendemos ahora, se acabó, no entendemos más y nos vamos a quedar. Y no vamos a ser parte del remanente. Entonces, el tercer templo somos nosotros, porque la ley fue escrita en la mente y en el corazón. Y si no se está entendiendo, uno tiene que orar. Al decir, Padre, no estoy entendiendo, escribe tu ley en mi mente y en mi corazón, porque el hermano que no lo entiende ahora, no lo entiende más. El que no entiende ahora, se acaba, no hay más oportunidades, se acabó. Versículo 3, Hebreos 9:3, detrás del segundo eh, cortino, ¿no? Lo tengo en hebreo acá. Detrás del segundo había velo, ¿no? Velo. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar K2. Recuerdan, ese velo se rasgó, ya no está más. Entonces, ¿cuál es ese velo? En nosotros, la dureza del corazón. No debe haber en nuestro corazón velo de dureza. Por eso en Hebreos 6, desde Hebreos 3 al 8 dice, si oyeres hoy la voz, no endurezca el corazón. Entonces, cuando uno endurece el corazón, el velo no está más en el desierto, allá en Israel, no está más en el desierto, sino que uno lo pone en el corazón. En 2 Corintios 3 lo dice bien claro, pero el ministerio de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, estoy citando 2 Corintios 3:12, pero el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así dice 2 Corintios 3, pero el velo está puesto sobre el corazón de ellos, este velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Estoy citando, no lo leo porque me lo acuerdo, 2 Corintios 3. Entonces, ese es el problema para los creyentes de hoy en día. Con mucho respeto, y me incluyo a mí también, si no estoy entendiendo que el velo, aquel que Yahshua ya rompió, pero yo me endurezco en mi corazón y no quiero entender esto, entonces el velo que Yahshua destruyó, yo mismo lo vuelvo a edificar y me endurezco. Por eso en 2 Corintios 3 está por añadidura con Hebreos 8 y 9 en este caso. Hebreos 9:3 dice, detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Entonces, para que se comprenda, aquel velo que Yahshua ya destruyó es el mismo velo que Yahshua nos está diciendo hoy, quiero destruir ese velo que por la dureza de nuestro corazón nosotros le ponemos así en el corazón. Y al poner un velo en mi corazón y no darle lugar a la enseñanza, por la añadidura, la enseñanza no entra y la enseñanza es el mismo Yahshua. Si yo me endurezco y no entiendo esto, yo estoy poniendo un velo en mi corazón. Y yo no estoy dejando que Yahshua entre. Porque ¿de qué me sirve decir, creo en Jesús, pero tengo un velo y no dejo que la enseñanza entre? Porque si creo en Jesús y no entiendo esto, Jesús no está en mi corazón. Porque hay un velo en mi corazón.
Hebreos 9.3, detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo. Esto no debería estar más, por más que alguno diga, pero eso era antes, hoy también, en lo espiritual, hoy también. Que tenía el altar de oro para quemar el incienso, o sea, detrás de ese velo estaba y está lo mejor. Tenemos que arrancar ese velo para dar lugar al entendimiento. En el arca estaba la urna con el oro quemada, versículo 5, y sobre ella estaban los querubines, representando a la gloria del Eterno que cubrían el arca. El 6, Hebreos 9:6, y con las cosas arregladas de esta forma, en el tabernáculo, templo o lugar santísimo, externo estaban también los sacerdotes, los coanín, todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Pero en el interno, si el corazón, miren lo que dice el 7, Hebreos 9:7, pero en el interno solo entra, ¿me pueden ver la Reina Valera ustedes el 7? ¿Algunos de los pastores? En la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados en ignorancia del pueblo. Bueno, prestemos atención, Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, que es la más profunda, en este caso la nuestra del corazón, solo entra el sumo sacerdote. O sea, que a nuestro corazón, siempre con respeto al corazón de los oyentes, ni siquiera yo puedo entrar. O sea, el Espíritu Santo. A mi corazón ni siquiera el predicador puede entrar. El Espíritu Santo o Yahshua HaMashiach. Por eso en Hebreos 9:7 dice, pero en el interno solo entra el Cohen. Y así como en aquel tiempo el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que abrir ese velo, también hoy en día en el corazón solamente Yahshua puede entrar. Pero yo tengo que abrir ese velo. Yo tengo que abrir ese velo. Y cuando entiendo esto, entiendo que el tercer templo ya fue levantado hace 2021 años. Ahora vamos a ver la fecha. Ya fue levantado el tercer templo, ya fue levantado hace 2021 años, perdón. Pero en el interno solo entraba el sumo sacerdote para los pecados, el 8. Y por este arreglo de las cosas, el Ruach Jacó del Espíritu Santo demostró que mientras el primer tabernáculo estuviera en pie, ¿cómo dice el 8? ¿Dice ahí el primer tabernáculo? ¿Me pueden leer en la reina? No me lo lees, pastor, que no lo Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino a un buen servicio. ¿El 8? Sí. Porque Por tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿estaba leyendo el 8? Yo Ah, y por este arreglo de las cosas el Espíritu Santo demostró que mientras el primer tabernáculo, no, pero por eso dice el primero, ¿cómo dice? La primera parte del tabernáculo. Claro, es la primera parte del tabernáculo, pero en realidad es el primer tabernáculo, porque antes de ese no existió otro levantado por el Eterno, no existía, en la época de Adán, claro, ni en la época de Adán, ni en la época de Noé, nunca existió, si bien en aquella época ponían un par de piedras y adoraban al Señor, pero físicamente, claro, un tabernáculo no existía, este fue el primero. El 9, versículo 9, esto simboliza la era presente. A ver el 9 en la Reina Valera, como dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El 9 está un poquito más claro. Yo estoy leyendo la Kadosh y la Reina Valera. Dice, esto simboliza, o sea, representa la era presente. O sea, esta era presente tenemos que entenderla y compararla con aquel tiempo. También nos dice aquí, esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona, la conciencia, tenemos que entender esto, que ofrecía el sacrificio, no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que representa. Esto mismo lo habíamos estudiado el fin de semana pasado. Está en Hebreos 7, ayer lo recordábamos, pero en Hebreos 7, 11 y 12, cuando dice, por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la perfección, estoy citando Hebreos 7, 11, si hubiera sido posible llegar a la perfección por el sistema levítico, no habría lugar para el segundo. Entonces aquí vemos otra vez que se cita en Hebreos 9, versículo dijimos, ¿cuál leí recién? ¿El 9 o el 10? Versículo 10. Porque ellos consisten, el 9, perdón, esto simboliza que a la era presente, indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio está haciendo alusión a Hebreos 7, 11, lo que estudiamos el fin de semana pasado. Esto representa la era presente,
e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a la perfección. Entonces, miren, en aquel primer templo de la época del desierto, el Padre lo compara con el templo de hoy, no con el tercer templo de Israel, con la era presente, nosotros. No, vuelvo a repetir otra vez, dice aquí, el 9, esto simboliza aquel templo, esto simboliza a la era presente e indica que la conciencia de la persona de aquel tiempo, a través del sacrificio, no podía llevar a la perfección, lo mismo que dice Hebreos 7, 11 y 12. Pero esto nos trae a nosotros un conocimiento, diciendo, claro, el tercer templo entonces ya está, aunque en Israel se está tratando de edificar un templo, no importa si es tercero, cuarto, quinto, nosotros los creyentes de hoy en día tenemos que entender que el tercer templo, si queremos ponerle un número, segundo, tercero, no importa el número, pero el tercer templo, bíblicamente hablando, somos nosotros. Lo vamos a seguir desarrollando. Versículo 10. Porque ellos consisten en ofrendas de comidas, bebidas y varias formas de lavado ceremonial. Y bueno, una vez más se está hablando de todas las leyes levíticas. Ayer decíamos el nuevo pacto, aquí una vez más habla de lo mismo. Lo que Yahshua hizo es cambió o abolió el sacerdocio levítico y él impuso el sacerdocio de Melquisedec. Por eso no hay más tercer templo, somos nosotros. Lo vamos a seguir entendiendo porque está más clarito ahora aquí. Porque eso consiste en las ofrendas, se lo dije, perdón, hasta el tiempo, estoy leyendo el 10, última parte, regulaciones referentes a la vida externa. Impuestas hasta el tiempo, miren, impuestas hasta el tiempo para Yahweh de reformar toda la estructura. La última parte de Hebreos 9:10, de la Reina Valera. Y ahora, ¿cuándo es el tiempo de reformar las cosas? Haciendo alusión ¿a qué cosas? A las cosas sacerdotales. Ya está, porque la reformó Yahshua. Aún leyéndolo en la Reina Valera, si lo leemos despacio y lo estudiamos, ¿no? Tenemos que empezar un poquito más arriba, ¿no? En realidad, no quiero pasar, Hebreos 9, por ejemplo, desde el 6. Hebreos 9 desde el 6. Y así dispuestas estas cosas, estoy leyendo tal cual dice la Reina Valera. Hebreos 9:6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. El 8. Dando al Espíritu Santo a entender, o sea, lo tenemos que entender, estoy leyendo la Reina Valera, dando al Espíritu Santo a entender, o sea que el Espíritu Santo nos recuerda esto, que estaba en Éxodo, lo recuerda en Hebreos, para que ahora entendamos. Por eso dice la Reina Valera, dando al Espíritu Santo a entender, o sea, se tiene que entender, porque el que está enseñando esto, lo dice ahí, es el Espíritu Santo, no soy yo. Versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender. No lo estoy dando yo, lo está dando el Espíritu Santo y está escrito a entender. Con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Otra vez, lo leo de la Reina Valera porque tenemos la costumbre, y está bien, de leer la Reina Valera y se entiende mejor. Dando el Espíritu Santo a entender. Con esto, con lo anterior, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El templo, o el tercer templo. Dice acá en el versículo 8, Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, con lo anterior, que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Y el camino quién es? Yahshua. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿ya se levantó el tercer templo? Sí. Porque acá lo dice, dando el Espíritu Santo a entender que en aquel tiempo, ¿no? Que todavía en aquel tiempo no se había manifestado el camino. Claro, si en aquel tiempo no estaba Yahshua, ahora sí, hace 2021 años que ya Yahshua abrió el camino y rasgó el velo. Mateo 26, ahora lo vamos a leer. No, al lugar santísimo. Entre tanto, punto y coma, el 8, entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Por qué dice así? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, lo que quiere decir el 8 es, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, coma, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, que hasta que la primera parte del tabernáculo permanezca en pie,
el camino al lugar santísimo no se podía manifestar. O sea, dice ahí que era necesario que la primera parte del tabernáculo que estaba en pie caiga para que el camino se manifieste. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo dice bien claro el otro, dice, el Espíritu Santo da a entender que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo, pero aclara, entre tanto, que la primera parte estuviese en pie. O sea, una señal. Para nosotros, ya lo hemos entendido hace años, pero para los judíos, por ejemplo, si quisieran leer este versículo, los judíos que esperan a Yahshua, deberían entender que cuando la primera parte del tabernáculo cayó, o sea que no estuvo más en pie, es ahí cuando vino el Mesías. Porque lo dice bien claro en el versículo 8, que hasta tanto, mientras tanto, la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, el camino no se podía manifestar. Pero cuando esto caía, el camino se iba a manifestar. Que era Yahshua, el 9. Lo cual es símbolo para este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Para nosotros ya lo hemos entendido, pero siempre con respeto, si un judío, con mucho amor, lo decimos sin ofender, quisiera leer esto, tiene que entender Hebreos 9, 8 y 9, que como aquel tabernáculo primero ya no está en pie, ellos deberían entender que ¿por qué no está en pie? Porque fue necesario que caiga para que el camino al lugar santísimo se manifieste, y entender el versículo 9 que ya deberían dejar de ofrecer animales como sacrificio, porque el sacrificio es Yahshua. El 10, ya que consiste solo de comida, de bebida, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, versículo 11, primera parte dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, habiéndose ya manifestado el camino al lugar santísimo, que es lo que dice el 8, ¿no? El 8 dice, el Espíritu Santo debe entender que como todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo, por eso era que la primera parte del tabernáculo todavía seguía en pie. El 11 dice, pero estando ya presente Cristo, entonces claro, por eso ya el tabernáculo, el primero no está mal. Ese fue el primero. El segundo fue el de Israel, en primera y segunda parte, David, en la época de los profetas, se me fue el nombre. Pero el tercero no es el que va a levantar los judíos, el tercero es el que levantó Yahshua. Y eso es lo que tenemos que entender como creyentes. Ni judaizarnos, ni evangelizarnos, ni hacernos católicos, sino entender que el tercer templo ya lo levantó el Mesías y hay una sola doctrina, un solo ministerio que era lo que estudiamos ayer. Versículo 11, pero estando presente el Mesías, sumo sacerdote. ¿Y por qué dice que el Mesías es sumo sacerdote? Porque hace alusión que aquellos sumos sacerdotes, o Kohen Gadol, dicen en hebreo, Kohen Gadol, que entraban una vez al año al lugar santísimo, que sería la segunda parte, ¿no? Donde estaba el velo, aquel sumo sacerdote, el pueblo de Israel tenía sacerdotes de la descendencia de Aarón, del hermano de Moisés, o de las leyes levíticas, y el Kohen Gadol, sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote representaba a Melquisedec, que representaba al Mesías. Aquí dice lo mismo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, otra vez, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces ahí está el tercer tabernáculo. El tercer tabernáculo es el Mesías. Él es el tercer tabernáculo. Lo leemos despacio, Hebreos 9:11. Pero estando presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, no puede haber un tercero, porque tabernáculo mejor que Yahshua no hay. O sea, ahí está hablando de cuál es el tercero, y no hace falta que tenga el número 3 para entender, porque lo leemos otra vez despacito, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿no? Dice así, ¿no? En la Reina Valera, ya está, este es el tercer tabernáculo, el Mesías. Tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea que el tercer templo no va a ser levantado por hombres conforme a la voluntad de Dios, siempre con respeto. El tercer templo, pónganle en el número que quieran, que van a levantar en Israel, no es el tercer templo conforme a la Biblia. El tercer templo, si le queremos poner un número, no importa el número, el tercer templo es amplio y es el más perfecto. Si queremos identificar nosotros como creyentes, a ver, cualidades del tercer templo, bíblicamente, Hebreos 9:11. El tercer templo, por ponerle un número para que se entienda, es el más amplio y el más perfecto. Lo dice en Hebreos 11, que el
el último templo, porque después de este templo, que es Yahshua, ¿cuál viene? La Nueva Jerusalén que va a descender del cielo. No existe otro. El tercer templo es el más amplio y el más perfecto tabernáculo, ¿no? Dice Hebreos 9:11. No hecho de manos. O sea que después de aquellos templos no se va a volver a levantar. En la tierra, un tabernáculo hecho con manos, por más que venga un pastor, apóstol o profeta y diga, a mí Dios me dio, siempre digo con respeto, la Iglesia Universal, fulano, mengano, no existe, bíblicamente no existe siervo en la tierra que diga, a mí Dios me dio los planos arquitectónicos para levantar el templo, no, porque acá dice que el templo, el más amplio y el más perfecto, ya está, es Yahshua, no existe otro. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, o sea, no hay ofrenda que valga, no hay ofrenda ni dinero, ni oro, ni cosas que podamos poner para superar ni siquiera igualar a este templo. Hebreos 9:11, que es el más amplio y el más perfecto tabernáculo, el Mesías. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza del becerro rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? O sea, una vez más, acá está haciendo alusión de lo que dice Hebreos 9:11, que el templo, el más amplio, el más perfecto es Yahshua. Entonces acá dice, no hay cosa mejor que Yahshua. El 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, otra vez. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Entender que Él. Pero una cosa es decir, sí, yo creo en Jesús, así que está todo bien. No, hay que creer en Jesús y entender cuál es su ministerio, entender que Él es el tercer templo y entender que nosotros lo estamos llevando a Él. Como dice Romanos 6, versículo 6 en adelante, que fuimos muertos con Él, crucificados, fuimos crucificados con Él, sepultados con Él y resucitados con Él para andar en vida nueva. Mateo, no me acuerdo el capítulo, dice, aquel que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Entonces nosotros hoy somos aquel Israel que andaba por el desierto con el templo y no pudo llegar a Canaán. Nosotros somos hoy aquel Israel que andamos por el desierto, que es esta tierra, pero somos el remanente, por eso la Biblia dice, muchos son llamados, poquitos escogidos, y Yahshua viene por el remanente, no viene por todos, lo que decimos siempre, muchos son llamados, pocos escogidos. Yo sé que duele y que muchos se luchan o se enojan, pero desgraciadamente si no entendemos esto, no vamos a ser parte del remanente, nos vamos a quedar con el llamado y no vamos a ser escogidos. Porque de los 3 millones de personas que salieron de Egipto, entre israelitas y extranjeros que se añadieron a ellos, de 3 millones de personas, solo 2 entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb. El resto que entraron con ellos son los que nacieron en el desierto. Y eso mismo dice Romanos 11, versículo 5, creo que dice, solo un remanente en este tiempo no ha doblado rodilla delante de Baal. Por eso, le doy gracias al Eterno por lo que pasó en este tiempo, ¿no? ¿Se entiende cuando digo así? Porque aunque para el mundo tal vez haya sido una maldición o mucha gente pereció, con mucho respeto, para los creyentes fue una purificación. El Padre sigue limpiando, el Padre sigue limpiando, y si no queremos entender, para nosotros una bendición, porque estos son procesos del Eterno. Él está limpiando su pueblo, como dice la palabra, Él está separando la cizaña del trigo. Yo sé que capaz de escuchar una persona que no cree y se va a enojar con lo que decimos, pero por eso nos damos nombre. Son procesos que tenemos que pasar. Primera de Pedro 4 dice que es tiempo que el juicio comience por la casa del Eterno. Y el juicio que se viene ahora, peste, hambre, ahora viene mucha hambre, falta de electricidad, ya lo están diciendo en las redes sociales, el caos que se viene. El Padre sigue limpiando, y si no aguantamos hasta el final, el que no persevere no será salvo. Y el que persevere será salvo, dice Mateo 24, lo dije al revés para que se comprenda. Entonces hay que entender que estamos en los últimos días y el Padre nos aprieta, y lo voy a decir otra vez, nos aprieta así. ¿Por qué? Porque como la aceituna en el mortero, Él está sacando a nosotros lo mejor, lo mejor, lo mejor. Por eso somos como esa aceituna que hay que machacar, para que el Padre saque de nosotros lo mejor. Y entender que estamos caminando por este mundo que es un desierto, y para nosotros es un desierto. Para nosotros el mundo hay que mirarlo como desierto. ¿Por qué? ¿Qué podemos agarrar del desierto? Nada. ¿Qué podemos agarrar del desierto? Nada. ¿Qué podemos agarrar de este mundo? Nada. Porque, como decíamos hoy, pastor, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye, o sea, se declara automáticamente enemigo de Dios. Así que este mundo hay que mirarlo como un desierto. No para ser un loco, un fanático de andar, lo digo con respeto, bueno, no quiero
Bautista porque van a pensar que critico el ministerio. Pero no hay que andar por este mundo con una sotana, con barba larga, comiendo de los tachos. No, no estoy diciendo ser pobre económicamente, sino pobre de espíritu. No aferrarse a las cosas mundanas, que algo mundano no esté en mí en primer lugar. No, en primer lugar tiene que estar Yahshua. El resto va a venir por añadidura. Hebreos 9:16, porque donde hay... 15, perdón. Así que... el 15, gracias. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, o sea, cambió el pacto levítico una vez más. Un nuevo pacto, no cambió toda la ley. Por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y esto, como decimos siempre, a veces uno lee el versículo solito y otra vez lo sacan de contexto y dicen, ven, ahí dice las transgresiones del primer pacto. Sí, no dice de la ley del primer pacto, del levítico o arónico. Eso es lo que está hablando otra vez aquí. Transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Ayer lo estudiamos en un versículo, no me acuerdo cuál era, de Hebreos 8, cuando dice que el primer pacto tenía defectos, ¿no? No me acuerdo qué versículo está de Hebreos 8. Y aquí volvemos a ver lo mismo, transgresiones, ¿no? Transgresiones del primer pacto. ¿Cuáles eran las transgresiones del primer pacto? O como decía Hebreos 8, no me recuerdo qué versículo, defectos del primer pacto. ¿Cuáles eran los defectos? El animal. Por más que era el mejor animal, el primero sin defecto a los ojos humanos, igual era defectuoso, porque el único que no podía presentar un defecto era Yahshua, que se tuvo que presentar como sacrificio. Por eso cuando dice en el versículo 15, las transgresiones que estaban bajo el primer pacto, ¿cuáles eran las transgresiones? Animales y animales y animales. Por eso el sumo sacerdote, aunque era sumo sacerdote, solo podía entrar una vez al año. Porque el sacrificio de animales nunca hacía perfecto a las personas. 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es lo que decimos siempre. El Nuevo Testamento no se llama Nuevo Testamento porque Yahshua murió, pero resucitó. Entonces no se llama Nuevo Testamento, sino Pacto Renovado. Se llamaría Nuevo Testamento si Yahshua no resucitó, pero como resucitó no le podemos llamar Nuevo Testamento. Al decirle al Pacto Renovado Nuevo Testamento, no nos estamos dando cuenta que estamos contaminados por una religión, sea el catolicismo, el evangelio o la que sea. De Melquisedec, el último, ¿no? Melquisedec, el último profeta en adelante, o sea, lo que le llamábamos Nuevo Testamento, de Mateo, desde Mateo hasta Apocalipsis, no es Nuevo Testamento, es pacto renovado. Nuevo Testamento se le llama en las religiones, doctrina contaminada. Guste o no guste, son doctrinas contaminadas. Y eso es señal de que el hermano o la persona está contaminada. Cuando un hermano o una hermana sigue diciendo Nuevo Testamento, es señal de que está contaminado. Aunque digan, pero vos estás judaizando. No estamos judaizando, estamos tratando de expresarnos bien, de hablar bien. Y no tiene nada que ver ni con locura, ni con fanatismo, ni con judaizarse, sino expresarse bien, como dice en Hebreos 7, 8 y 9, tratar de ser lo más perfecto posible, como dice la Biblia, porque si Él es el que perfecciona, bueno, vayamos, busquemos la perfección. Si creo que Él perfecciona, busquemos la perfección, porque si yo sé que hablo mal y sigo hablando mal, diciendo, hablo mal, total, Jesús es bueno, somos unos caprichosos. Porque cuántas veces nos pasa a nosotros como siervos que hablamos con otros siervos y dicen, sí, yo sé que lo que vos decís tenés razón, pero yo le sigo llamando Jesucito, yo sigo diciendo no, Paco, bueno, soy un caprichoso consciente. O sea, sos caprichoso consciente, no querés entender, decís que sabés, pero seguís hablando mal. Es como decía Yahshua en el desierto, cuando dijo a Satanás, escrito está, no tentarás a Jehová, a Yahweh nuestro rey. Entonces, si sabemos que hablábamos mal y tenemos la oportunidad de hablar bien, vamos a ir tentando al Eterno. No tiene nada que ver esto con fanatizarnos, es decir, trato de corregirme. Antes le llamaba Nuevo Testamento, sé que me equivoqué, me tengo que decir pacto renovado, me tengo que corregir, me corrijo. Eso no me está judaizando. No es que ahora ya los alabacistas están diciendo En las alabanzas, Marco Brune, Cristín de Clay, bueno, un montón de New Wayne, que le están poniendo ya, algunos Yeshua, pero bueno, eso es señal de que el Espíritu Santo sigue dando oportunidad de que nos limpiemos. El Espíritu Santo sigue dando oportunidad de que nos limpiemos. Ahora, si no nos queremos limpiar, nos vamos a quedar con el llamado, pero no vamos a ser parte del remanente. Y eso es lo que tenemos que entender, que Él viene por la novia.
Se viene por la novia. Después muchos se van a quedar y o serán decapitados o se van a poner la marca de la bestia. Pero yo en las bodas, quiero ser parte de la novia y no de los invitados. Porque una cosa es la novia y otra son los invitados. Yo quiero ser parte ahí de la ceremonia real, de la novia. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, que está diciendo que aunque el primer pacto ya fue caduco, el pacto levítico, perdón, aún, aunque tenía defectos, también necesitaba sangre de animal en este caso, ¿no? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, y aquí también, si bien no habla de las leyes levíticas, cuando uno va estudiando se va dando cuenta. El versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés, lo leo despacio, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, entonces una cosa eran los mandamientos de Dios, que le daba el Padre a Moisés para que le diga al pueblo, y otra cosa son los mandamientos que Dios, Yahweh, le daba a Moisés para que le dé a los levíticos. Porque cuando estudiamos Éxodo y Levítico, vamos a ver que están los mandamientos levíticos para Aarón y sus hijos, que era de ahí nace, de Aarón y sus hijos nacen los levitas, y después están los mandamientos para el pueblo. No todo, o sea, el pueblo del Eterno no tenía que guardar los mandamientos levíticos, ni siquiera en aquel tiempo, porque cuando uno estudia se va a dar cuenta que de las 12 tribus, solo una tribu tenía las leyes levíticas, la tribu de Leví, las otras 11 no. Entonces, aún en aquel tiempo, las leyes levíticas, me olvidé de ahora los 613 mandamientos que los tenemos anotados, todo el pueblo las conocía, pero no todo el pueblo las tenía que guardar, porque no todo el pueblo eran levitas. Y hoy también tenemos que entender eso, que las leyes levíticas, como dijimos, ya están caducas, pero el resto no, porque lo dice en el 19, porque habiendo dado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, nosotros, si somos el pueblo que ya no tenemos leyes, o sea, vamos a creernos esa falsa mentira o esa falsa doctrina que porque somos cristianos, porque somos creyentes, ya no hay ley. Eso es desorden, es anarquía, como se llama hoy. Bueno, no vamos a hablar de política hoy. Pero es eso mismo. ¿Cómo podemos decir, soy pueblo y ya no tengo más ley, porque está Jesús? No, hermanos, si somos pueblo, hay ley. Mínimamente los 10 mandamientos. Habiendo anunciado Moisés a todo el pueblo la ley. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos que con agua, el lana, escarlata, el hisopo, y roció él mismo y libró también a todo el pueblo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos. Entonces, una vez más, ese tabernáculo somos nosotros, porque hoy en día fuimos rociados con la sangre de Yahshua HaMashiach, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley. Lo sigue diciendo en presente, dice, y casi todo es purificado según la ley, no dice casi todo fue. ¿Por qué dice casi todo es purificado según la ley? Porque la ley nos justifica. Hoy no nos purifica, pero sí nos justifica cuando guardamos los mandamientos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote, aquí se compara otra vez el Mesías, aquel sumo sacerdote, que luego vemos que se cambió por el sacerdocio de Melquisedec. Dice, y de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio en sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, o sea, nosotros después del juicio, o sea, nosotros los que entendemos que hemos muerto y hemos resucitado con Yahshua, tenemos que andar en vida nueva, porque si no, después viene el juicio, que es el gran trono blanco. Y nosotros no debemos pasar por el gran trono blanco, debemos ser tomados y arrebatados ahora como parte del remanente, para no ser dejados y ser decapitados. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, o sea, esto está establecido para los hombres, pero no todos los hombres lo quieren entender, aunque esté establecido.
dice la Biblia, el 28, perdón. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez. O sea, nosotros una sola vez debemos morir. No vivir pecando, pecando y viviendo pidiendo perdón. Una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, lo vuelvo a decir, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿quiénes somos los que le esperamos? Muchos dicen que le esperan, pero verdaderamente, según la Biblia, ¿a quiénes viene a buscar Él? A los que le estamos esperando con el entendimiento. Quiero leer Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13, Juan 2, 13 dice, Juan 2, 13, estaba cerca el Pesaj o la Pascua de los judíos y subió Yahshua a Jerusalén y halló en el templo, en aquel templo, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todas y a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó, tiró las mesas. Conocemos esta historia, hay una película también de esto, cuando él entra y se enoja en el templo y tira todo, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, aquel templo a imagen y semejanza del que había sido levantado en el tabernáculo en el desierto. En este caso era en Jerusalén, en Israel, cuando él entró. Quitad aquí esto y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese celo todavía está presente. El Eterno sigue teniendo celo, no solamente por su casa física, sino por su casa, que es el tercer templo, que somos nosotros, el corazón. Hoy, el tercer templo, si quieren ponerle un número, es nuestro corazón. Y el Padre sigue siendo celoso por nuestro corazón. Si nuestro corazón no está en santidad, Él va a venir y nos va a cortar al medio. Porque dice la palabra, y vendremos a ti, cuando Yahshua, creo que era Juan 17, la oración que él hacía, Padre, te ruego que no los quites, sino que los guardes del mal. Yo te prometo que vendremos a ti, a nosotros, ¿no? Vendremos y haremos morada en ti. Entonces el tercer templo ya está, somos nosotros. Pero si decimos, somos el tercer templo, entonces hagámonos cargo y entendamos que Él es celoso, como dice acá, el celo de tu casa me consume. O sea, ¿por qué dijo Yahshua un día así? El celo de tu casa me consume. Yahshua le dijo a Yahweh, ¿sabes por qué me enojé? ¿No? ¿Por qué dice ahí? Ellos se acordaron cuando él dijo, el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿por qué Yahshua tomó cuerdas, hizo un lazo y rompió todo? Vamos a decir cómo fue. Rompió todo, pateó todo, tiró todo. ¿Por qué hizo eso? Y el Padre lo permitió. Porque el Padre vio que Yahshua dijo, ni en tu casa voy a permitir que hagan esto. Y Yahshua agarró un lazo, rompió todo. Si hoy haríamos eso en una iglesia, congregación, como le llaman, diría, este está loco, está endemoniado. Yahshua estaba endemoniado, no, tenía un celo por su casa. Tenía un celo por la casa del Padre. Entonces, ¿de qué hablamos de que somos cristianitos si no entendemos lo que es el celo de la casa? Si no tenemos temor por lo que es la casa del Padre, sea la iglesia, el local donde nos congregamos, y ni que hablar nuestro corazón. El celo de Yahshua por la casa del Padre, que hoy es nuestro corazón, el celo sigue siendo el mismo. El celo de Yahshua sigue siendo el mismo. Y si Yahshua tiene que venir y cortarte o cortarme a mí, porque se pone celoso, porque en nuestro corazón metemos cualquier cosa, el Padre no lo va a frenar. El Padre va a decir, Yahshua, dale con todo, porque le di la oportunidad de que yo pueda morar en ellos e hicieron un desastre. Eso dice ahí, se acordaron cuando dijo, el cielo de tu casa me consume. O sea, ¿qué estaban diciendo acá? Con razón que rompe todo. Claro, este va a cuidar la casa del Padre. Y ese mismo celo sigue existiendo hoy. Por eso, hermanos, con amor y con respeto, no hay que jugar a ser cristiano. Hay que entender que es ser creyente en este tiempo. Y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos estás mostrando? O sea, era una señal. Ya que haces esto, Jesús le respondió, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. O sea que lo que el Señor hizo, Jesús, lo que le siguen diciendo Jesús, lo que Jesús hizo fue una señal. Fue una señal. Y esa misma señal todavía está vigente. Yo a veces hablo así, algunos dicen que tengo mal carácter, ¿no?
Pero esa señal está vigente. Hermanos, no juguemos con las cosas del Señor, no juguemos con nuestro corazón, guardemos nuestro corazón. No se puede hablar de Jesús o de Yahshua y poner en internet que hablamos de Jesús, de Yahshua y hacen cualquier barbaridad, porque el celo todavía está vigente. El celo no era del primer pacto para los personajes de hoy en día que dicen era del primer pacto, ahora estamos en tiempo de gracia. El celo es del último pacto, Nuevo Testamento, tiempo de la gracia, como le quieran llamar. El celo de Yahshua por la casa del Padre todavía está vigente. No tiene título del antiguo pacto, primer pacto, último pacto. Así que hermano, hermana, ¿qué somos? ¿Somos creyentes? Bueno, entendamos que el celo todavía está vigente. No mezclemos celo con misericordia, no digamos, no, celo, total la gracia, ahora Jesús no es más celoso, no, Él sigue siendo celoso, no juguemos. 19. Respondiendo Yahshua, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces, lo que ellos destruyeron, en 3 días Yahshua lo levantó, cuando resucitó. Y termino con Hechos 15. Hechos 15, ya cerramos aquí. Hechos capítulo 15, versículo 13. Hechos 15, 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, escuchen. Simón ha contado cómo Dios visitó, lo leo tal cual de la Reina Valera, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Esto está escrito también en Isaías. Dice, después de esto volveré. O sea, ¿después de qué? Volvió, porque se fue. Cuando Dios Padre se fue de esta tierra, ¿cuándo se fue? Cuando su Hijo expiró su espíritu en la cruz. ¿Se acuerdan que dice la Biblia en Mateo 27, 28? Que todo el mundo, la tierra tembló, los sepulcros de algunos creyentes se abrieron, hubo oscuridad en toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se fue. Así como Yahshua también se fue, dice la Biblia, por 3 días y predicó en el desierto, ¿no? Predicó en el infierno, ¿no? Predicó. También la tierra estuvo por 3 días sin la presencia de Dios. Por eso dice acá, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. O sea que el tabernáculo de David, aquellos que los israelitas quieren edificar, van a edificar un tabernáculo siempre con respeto, por más que los rabinos judíos tengan instrucciones rabínicas y no del Eterno, y estén preparando la vaca roja que está en YouTube, no es conforme a la Biblia, porque bíblicamente el tercer templo ya lo levantó el Eterno a través de Yahshua y lo hicieron en 3 días. Hechos 15, 16 dice, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, esto que fue derribado en el año, ¿se acuerdan cuándo fue? Entre el 69 y 70 después del Mesías, por el emperador Tito de Roma, que entró a Jerusalén, sitiaron el segundo templo y lo destruyeron. Ese templo que los israelitas lo quieren levantar, poniendo como número tercero, ya fue levantado hace 2021 años atrás. Dice Hechos 15, 16. Después de esto volveré, reedificaré aquel tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ya lo levantó en 3 días. Lo estaba profetizando Yahshua Juan 2, 18 y 19, cuando le decía a los judíos, ¿no? Que cuando se puso celoso y destruyó todo, dijo, ustedes destruyan esto. Yo lo levanto en 3 días. Ya lo levantó. En el 17 y cierro, Hechos 15, 17, levantará el templo, dice el Padre, se lo levantó para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es importante aclarar, porque siempre a veces algunos tienen la mala costumbre, que termina siendo una predica errónea, decir, todos los hombres se van a salvar. No, acá dice, y todos los gentiles, sobre los cuales, ahora aclara, sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, que si bien Yahshua dio la vida por toda la humanidad, no toda la humanidad se va a salvar, porque no todos invocan su nombre. Porque ahí lo aclara muy bien. El tercer templo ya lo levantó, el templo de David ya fue reedificado, en Yahshua mismo, en él fue reedificado. Y aunque la mayoría hable de Jesús o de Yahshua, si no invocan el nombre como corresponde a la doctrina del Mesías, no van a ser parte del remanente. Amén. Espero que haya gustado el mensaje y que lo puedan compartir. Bendiciones para todos y paz.